Bueno, pues sí, pues mi esposa se me, se me fue para el mundo. Se descarrió mi esposa. Lástima, lástima. Lástima, María, que después de que tu mamá y muchas personas me contaron que tú cuando eras niña veías ángeles, bailabas con ángeles, hablabas con ángeles. Después de tú adorar a Dios en espíritu siendo una niña, después que tú me contaron también que tú un día estabas cantándole al Señor y tú te levantaste más o menos 20 centímetros del suelo. ¿Por qué, viendo la grandeza del Señor y el Señor en tu vida, tú te apartaste de Dios? Pues esa es la pregunta y es muy difícil responderla. En realidad yo crecí en un hogar cristiano, nací y crecí en un hogar cristiano por una promesa que Dios le había hecho a mi mamá a través de mi abuela. Y es verdad, yo participaba del altar. Desde niña habían puesto sobre mí una palabra profética que decía que le iba a servir al Señor, que iba a ministrar en la iglesia, que iba a cantar, que iba a adorar. Y a medida que fui creciendo, viví muchas cosas, digamos, experiencias sobrenaturales que hasta el día de hoy yo recuerdo. Pero esa es la pregunta que a veces yo todavía me hago, ¿no? ¿Por qué razón yo me fui al mundo? ¿Por qué razón quise probar y experimentar las cosas de este mundo? Yo más bien pienso, María, que lo que tienen muchas personas hoy en día, María, es que quieren experimentar del pecado, de lo dulce, de lo sabroso, de ese dulce empalagoso que es el pecado, porque nosotros venimos del pecado, porque lastimosamente el pecado es algo muy delicioso. Todo es muy delicioso en el pecado. Satanás le cega los ojos a las personas para que no vean que lo que están haciendo en realidad no es sabroso, sino es horroroso a la vista del Señor. María, me cuentan que tú tenías un asma fuertísima y que tu pecho como que se contraía y no podías respirar bien, y tu mamá, muy de mucha fe, que Dios bendiga a Hilda Rosa Pacheco, la siga bendiciendo donde quiera que esté, profeta del Dios Altísimo. Y ella clamó al Señor y ella me contó un día que el Señor te sanó por completo el asma. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando tenía más o menos 6 años, desde que yo nací, sufrí de asma, fui muy asmática. Y yo no podía salir de la casa porque inmediatamente ya me estaba ahogando. Así que yo todo el tiempo estaba encerrada. Y cuando era diciembre yo no podía salir porque la pólvora me hacía daño, porque el frío me hacía daño, no me podía mojar porque si me mojaba al día siguiente tenía una crisis de asma. Dice mi mamá que una noche yo me estaba muriendo, que estaba muy mal, que no podía respirar y que tenía una fiebre muy alta. Y mi mamá dice que ella me levantó de sus brazos y me entregó al Señor. Dijo: Señor, tú me la diste y si tú te la quieres llevar, llévatela. ¡Wow! Esto sí, santo Dios de Israel. Tu mamá hizo como hizo Abraham. Así es. Le dijo: Señor, aquí te sacrifico, te voy a sacrificar mi hija. Usted verá si se la va a llevar o me la va a dejar. ¿Cuál es el propósito de mi hija? Exacto, porque es que yo no iba a nacer ni siquiera. Porque cuando mi mamá tenía 6 meses de embarazo, yo me vine
y los médicos le dijeron a mi mamá que estaba muerto el feto, que le iban a inducir para sacarle el feto. Miren dónde está el feto. Miren este feto. Miren. Entonces, dice mi mamá que en el hospital yo me salí prácticamente y el feto estaba con vida. Entonces, Los planes de Dios. así es. Y después de todo esto y de vivir muchas cosas lindas, evidentemente yo me aparté. Bueno, pero yo quiero que tú le cuentes a los que están viendo este video. Aprovechamos este momento, este lapso para saludar a nuestros amigos, nuestros paisanos en Colombia, los que nos ven en Colombia, en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Saludamos a la gente de Ocaña, saludamos a el pastor Carlos, su esposa, Carlos Picón. Bueno, María, yo quiero que de verdad vos me digas qué era lo que vos vivías espiritualmente cuando eras niña, porque se entiende que cuando tú dejaste a Dios a un lado, te fuiste al mundo y perdiste todo lo que Dios te dio. Pero yo quiero que le contés un poquito y después sí profundizamos por qué te descarriaste. Pero cuéntanos tus experiencias sobrenaturales cuando eras una niña. De las experiencias sobrenaturales más fuertes, digamos más fuertes que yo he tenido, antes de mi hermana partir con el Señor, yo pude ver el ángel de la muerte llegar a nuestro cuarto donde dormíamos nosotras dos. Nosotras dormíamos juntas, y para los que conocieron a mi hermana Rocío, saben que ella era especial. Entonces una noche yo sentí algo y abrí mis ojos y pude ver a este ángel, a este ser que vino por mi hermana. Pero en ese momento yo no, digamos, me asusté, pero me arropé y comencé a orar. Era muy niña, comencé a orar. Otra experiencia impresionante fue en Bellas Artes. Estábamos cantando en una campaña impresionante y mi mamá siempre me ponía a cantar en todas partes. En todas partes. Entonces ella le dijo al pastor que estaba dirigiendo que si me permitían una canción, y comencé a cantar una canción. Y vi dos personajes que danzaban en este lugar. Los vi yo, los vio mi mamá y podemos decir unas cuantas personas, entre esas mi abuela. Pero no eran de este mundo, eran dos varones morenos vestidos de blanco con unas hermosas sandalias que danzaban, y después nos volvimos a ver, no supimos qué pasó con ellos. Después de esto mi mamá me dice que el Señor comenzó, la gloria del Señor comenzó a caer en este lugar y que yo me veía suspendida como a 20 centímetros del suelo. Wow. Y yo lo recuerdo el día, recuerdo la canción, pero no recuerdo que haya estado suspendida. No me acuerdo de eso. Bueno, ¿y vos cómo era tu actuar para que Dios se glorificara así, para que Dios te respaldara en todo esto, para que Dios te hubiera abierto tus ojos espirituales de esa manera? ¿Qué hacías? ¿Qué era lo que vos hacías con tu mamá? Contame. Bueno, a los 6 años, en una escuela dominical, en la iglesia cuadrangular del Tejarito, en Ocaña, cuando hace muchísimos años, el pastor de esta iglesia era Antonio Vázquez. Y yo recuerdo que en una escuela dominical fue la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo. Y a partir de ese día comencé a ver, a experimentar cosas, podía ver incluso las enfermedades que tenían las personas, incluso las vidas y las situaciones, los problemas que estaban viviendo las personas, pero era muy niña y yo no entendía. Me enfermaba muchísimo. Yo creo que el diablo me quería matar. Yo me enfermaba muchísimo. Yo duraba 5 días enferma, 5 días alentada y 10 días enferma. Pero siempre estaba enferma. Wow, sí, mira, aprovecho también para decirte que sí,
Cuando Dios coloca una semilla grande en una persona y esa semilla va a germinar y el Señor hace que esa semilla germine y dé muchos frutos, el mismo Satanás se va a querer levantar para acabar con la vida de esa persona. Fíjate vos, como vos decís, antes de que vos nacieras era un feto y todos decían que estaba muerta. Saliste así como si nada. Pero estabas viva, porque es que el plan de Dios con tu vida no era, gloria a Dios, el plan de Dios para la vida tuya, María, no era morirte ahí sin experimentar lo poderoso y lo glorioso, la majestad, lo majestuoso que es el Señor. Así es, sí es cierto. Y yo recuerdo que pasaba mucho tiempo enferma y los hermanos siempre oraban por mí, pero yo todo el tiempo estaba enferma. Entonces yo no podía, en mi casa había una alberca donde se lavaba la ropa antes y todo eso. Y un día me caí en esa alberca, dice mi mamá que estuve mucho tiempo ahí metida, que no se dieron cuenta que yo había caído ahí y que cuando mi mamá fue a mirar, yo estaba flotando, yo estaba flotando. Exacto, yo no sabía esto. Sí, yo estaba flotando, entonces dice mi mamá que me cogió el pelo y me sacó de ahí, me sacó de esta alberca donde yo estaba. Y porque mi papá tenía la costumbre, bueno, los pueblos acostumbraban que había incluso hasta peces en las albercas de las casas. Entonces yo me puse a llenar de pronto una taza o algo así y me fui ahí, porque es que las albercas tenían un planchón y parece ser que yo quedé debajo. Entonces cuando mi mamá fue a buscarme, ya me encontró a mí flotando. Bueno, así que yo no entiendo cómo es. O sea, tu vida desde niña, bueno, el enemigo siempre ha querido sacudirte fuerte. Solo que cuando niña vos no tenías el conocimiento que ahora tenés. Vos no tenías el conocimiento que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es que ahora, hoy en día, vemos personas que Dios le da talentos, le da dones y no lo sabe usar, y se perdió el plan y el propósito del Señor para estas personas. Pero bueno, a pesar de que en tu casa creían y creen en el Señor, hubieron situaciones muy difíciles económicamente y falta de alimento. Y ustedes clamaban al Señor, ¿y por qué tanta escasez? ¿Tú qué crees a qué se debe eso? Yo digo que hay mal... Porque es que hay personas que dejan de creer en el Señor porque oran al Señor y siempre están en lo mismo. ¿Sí me hago entender? Siguen siendo pobres, entre comillas, y oran al Señor para que les envíe provisión económica, alimento, y no pasa nada. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué pasó eso en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Yo creo que hay muchas personas que están de pronto viendo este video o que van a ver este video. Yo creo que hay maldiciones generacionales que pesan sobre familias enteras. O sea, cuando Dios tiene un plan con una persona, con una familia, Satanás siempre va a querer traer dificultades para que las personas dejen de creer en el Señor y el propósito del Señor no se cumpla. Entonces, estas maldiciones generacionales de pobreza, esta maldición generacional de pobreza era terrible, a tal punto que nosotros vivíamos a la orilla del río Tejo, en el barrio de La Tocoroma, y nosotros prácticamente, mi mamá cocinaba con lo que encontraba, por decir, se encontraba una olla que estaba a la orilla del río, un pincho, ahí cocinaba, lavaba, incluso una vez se volteó, ¡ay padre! Una vez se volteó un camión que llevaba huevos. Llevaba muchos huevos. Esto es una historia que mucha gente sabe y que muy seguramente muchos vieron allá en el barrio La Tocoroma. En el barrio La Tocoroma había una cancha y se volteó un camión que llevaba muchos huevos y tiraron todos los cartones allá porque se suponía que había sido pérdida total. Entonces mi mamá se dio cuenta y mi mamá dice, ¿qué era lo que botaron allá? Entonces nosotros cruzamos ese río y nos fuimos con una olla
Bueno, esto está muy interesante, pero siento decirte que toca una segunda parte. Sí, ¿por qué? Porque vamos a darle un poquito de trama, así como las De suspenso. de suspenso. Yo sé que tienes historia por contar, sé que tienes más vivencias espirituales y esto me sorprende. Me sorprende a mí porque María me contaba cuando nosotros decidimos nuevamente volver al Señor. María me contaba, yo veía esto, yo hacía esto, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero esta mujer, después de haber conocido tanto al Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué se fue a adorar a Satanás? Y ahora que yo también estoy metido con el Señor, también he pasado todas estas experiencias sobrenaturales. Pero vamos a dejar así por hoy. Vamos La historia de los huevos. Vamos a contar la historia de los huevos. El camión de los huevos. Los huevos de María. Los huevos de la familia de María. Sí, cierto. Vamos a dejarla para la segunda parte. Y también vamos a dejar para después. Quiero que me cuentes a mí, que le cuentes a los que ven este video. Que abra mi corazón. Que abras tu corazón y digas el por qué te fuiste a servir a Satanás. Así, literal. Literal. ¿Por qué? Usted no crea que servir a Satanás o adorar a Satanás es una estatua de... No. Servir a Satanás, hacer lo que le agrada a Satanás, es hacer lo que está en el mundo, lo que aborrece el Señor, lo que está en contra de la palabra del Señor. Así. Rebeldía se llama al Señor. O está con el Señor o con el adversario. Y no, nosotros no fuimos con el adversario. Pero para la honra y gloria del Señor, hoy estamos aquí predicando la palabra. Gloria estamos más enamorados del Señor porque el Señor permite que caminemos por el fuego, pero no nos quemaremos. Amén. Entonces despide, oras y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, voy a orar y esperen la segunda parte porque hay cosas más interesantes todavía de las cosas tan terribles que... que hice tan terribles. Yo hay cosas que no sabía. Bueno, háblelo para saber, háblelo. Bueno, voy a orar. Señor, te doy gracias porque tú has Señor. puesto en nuestro corazón, Señor, el anhelo de compartir, Señor, una palabra que pueda impactar los corazones y las vidas. Te ruego que cada persona que esté ahí y escuche este testimonio pueda ser impactado y que entienda que Dios tiene un plan y un propósito que tú en su tiempo vas a cumplir, Señor. Te doy gracias y oramos por los enfermos, Señor, las personas que están enfermas y que han pedido oración allá en Ocaña. Yo siento tu presencia, Señor Santo. Hay personas que están enfermas, están clamando por sanidad en el nombre de Jesús. Si usted necesita un corazón, pídale a Dios, Señor, dame un corazón nuevo. Si usted necesita unos riñones, diga, Señor, dame unos riñones nuevos. Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hasta la próxima. Arrivederci. Chao, chao.